Sí. Empezamos, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos hoy el cierre del curso, que la verdad ha sido un placer las dos sesiones anteriores teneros aquí, ¿no? Y donde hemos planteado o tratado de cerrar los interrogantes tan amplios como es esta relación entre filosofía y psicoanálisis, ¿no? Hoy tenemos el lujo de poder estar aquí con Jorge Marugán, que es, aparte de psicoanalista y doctor en psicología, es profesor tanto en la Facultad de Educación como en la de Filosofía, si no me equivoco, Sí, y en la de Filosofía en concreto es profesor del máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura. eso es. Em, que es especialmente interesante que conozcan de estos estudios, yo creo, en el contexto de este curso, ¿no? Porque supone una formación a nivel máster, la verdad, bastante exhaustiva, rigurosa y, como todo lo que viene de Jorge, bastante clara para introducirse en ese mundo tan difícil como es el psicoanálisis, sobre todo el lacaniano, creo especialmente difícil. Y nada, hoy tenemos el placer de escucharle aquí en el contexto de este curso a propósito y seguramente más allá de su última publicación de libro de Freud a Lacan, El descubrimiento del objeto A, del cual yo señalaría la virtud que vengo señalando de Jorge, ¿no? No solo la distinción, sino la claridad, la posibilidad que tenéis acercándose a este libro, os recomiendo mucho que os asoméis a él, de enteraros de qué va el psicoanálisis lacaniano. Porque, bueno, más allá de un tratamiento de Freud, tú analizas el paso de Freud a Lacan, toda la construcción del objeto A lo largo de su enseñanza. Sí, Son cuestiones muy difíciles de abordar y creo que Jorge lo hace con una claridad que he visto en muy pocas personas. De modo que no puedo hacer más que recomendar el libro de Jorge eh, y recomendaros también asomaros a su perfil de YouTube, que tiene varios vídeos grabados, para, ya os digo, intentar allanar un poco ese terreno tan complicado como es el psicoanálisis lacaniano. Sin más, yo te doy la palabra, Jorge, para que bueno, introduzcas las cuestiones que quieras y después iniciamos ya el diálogo. estupendo. Pablo, muchísimas gracias, Pablo, y por la invitación, por la oportunidad de hablar del libro, que aunque hablaremos, espero, de muchas más cosas, pero bueno, algo que supone tanto esfuerzo, pues bueno, siempre se agradece mucho poder compartirlo y poder intentar transmitirlo, sugerir algo, provocar, estimular un poco algo del pensamiento de todos vosotros. Sé que el perfil vuestro es, en la mayoría de los casos, simplemente introductorio al psicoanálisis, tanto a Freud como a Lacan. Por eso voy a intentar también adecuarme. En el libro lo intento, pero es un libro que adquiere ya cierta profundidad, pero por supuesto en esta pequeña charla también. Lo que os vamos a agradecer, sobre todo Pablo y yo, es que preguntéis, participéis tanto en la primera parte, que yo voy a exponer un poquito más los aspectos que me parecen más importantes del libro, como sobre todo después, ¿no? Cuando dejemos tiempo para preguntas, debate y comentarios. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y comentaros de entrada que el libro es una transcripción de un seminario que venía impartiendo desde el año 2015 más o menos con colegas, con alumnos, y por tanto el libro se basa en algo que tiene que ver con la transmisión oral, ¿no? Eh, es justamente salvando todas las distancias lo que hace Lacan con sus seminarios, ¿no? Es una transmisión oral de la cual luego hay una transcripción. En mi caso, la transcripción tiene muy poco que ver con el original, porque cuando uno hace la transcripción al escrito de una transmisión oral que ha quedado grabada, pues se da cuenta que verdaderamente es imposible escribir a partir de la transcripción directa. Por tanto, es una transcripción muy revisada, repensada, reordenada, seleccionando algunas cuestiones, incluso incorporando algunas ideas que en el momento del seminario no surgían.
pero sí que mantiene un poquito la frescura de ese diálogo, ¿no? Es un diálogo, yo creo, a tres bandas, porque, como veréis, está muy basado en las preguntas que hacen los participantes, la mayoría psicoanalistas ya, y también es un diálogo con los textos de Freud y de Lacan. Sobre todo ahora se me había ocurrido, cuando haga alguna relectura de algún párrafo del libro, irme a los párrafos, justamente no los míos, sino a los de el primero Freud y luego Lacan, que yo voy extrayendo del libro. Así que vosotros, lo que vayamos comentando, y Freud y Lacan, así a tres bandas, nada menos, ¿no? Eh, bueno, digamos que hay algunos antecedentes necesarios de conocer a la hora de abordar el libro, ¿no? El libro lo titulo de Freud a Lacan porque intento hacer ese puente. Mm, Hay muchas veces que grandes lectores de Freud, a veces por falta de tiempo, no son especialistas en Lacan, pero también pasa a la inversa, ¿no? Que especialistas en Lacan no son especialistas en Freud. Entonces, aunar las dos lecturas lleva mucho tiempo porque la obra de ambos es enorme, pero bueno, siempre merece la pena porque cuando solo se estudia Lacan, se tiende a pensar que Lacan es original en algunas cosas en las que no lo es tanto, ¿no? Y desde luego, si solamente se lee a Freud, yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que uno se queda, entra en algunos callejones sin salida que el propio Freud tenía, ya que Freud, primero que nació en 1856, por lo tanto, toda la carga de la cultura que está viviendo en ese momento determina totalmente su obra, a todos los niveles, pero luego también que va improvisando, va creando, va inventando, y no es lo mismo como inventar algo que a uno no le atañe. Freud basa su invención en el autoanálisis, y el autoanálisis es un autoanálisis limitado, lógicamente. Freud nunca tuvo analista, nunca tuvo un psicoanalista para poder desarrollar lo que él mismo llevaba directamente a sus textos o a su obra. Por eso, el primer libro que yo escribí apunta justamente ahí, ¿no? A los conflictos que podía tener Freud, los conflictos personales y cómo se transmitían en su obra, ¿no? Eh, si intentamos quitar o filtrar del psicoanálisis los propios conflictos personales que Freud tenía y que depositaba en sus textos, pues creo que podemos depurar un poquito más el psicoanálisis. Lo que hace Lacan, sin embargo, es extraer lo que él considera más importante de la invención freudiana, ¿no? Lo más importante. Y además lo moderniza, utilizando, ahora vamos a comentarlo, lo que se ha dado en llamar matemas, ¿no? Entonces, hacer una transmisión de conceptos psicoanalíticos, que obviamente estamos hablando de conceptos muy difusos, como inconsciente o como pulsión o como deseo, y trasladar eso a matemas, es decir, a símbolos con apariencia matemática, que, con los que se puedan hacer formulaciones, pues verdaderamente considero que es una aportación muy importante, ¿no? Este libro se basa en el uso de los matemas de Lacan, ¿no? Me parece importante usar los matemas porque si solamente utilizamos términos en abstracto y términos, por ejemplo, como pulsión o como deseo o como inconsciente, incluso tan difíciles de concretar y de definir, es mucho más fácil entrar en malentendidos y en grandes diferencias entre unas escuelas y otras. Cada una lee a Freud de una manera, cada una lee el concepto de inconsciente de una manera o de pulsión de una manera, y entonces el esfuerzo de Lacan de llevar a matemas algunos de esos conceptos básicos no disipa malos entendidos, evidentemente, pero sí que al menos da unas referencias un poquito más claras, un poquito más concretas de conceptos que si no se nos escapan de las manos, ¿no?
Ya no digamos el concepto de falo, ¿no? Que es el más complejo seguramente de toda la teoría psicoanalítica. Bueno, son conceptos que intento manejar en el libro y que ahora podemos comentar un poquito, basándonos en esta escritura pseudo-matemática. Lacan evidentemente no era matemático, pero sí utiliza esas formulaciones pseudo-matemáticas que le permiten sus matemas. Por otra parte, una base fundamental que pues, voy a intentar explicaros rápidamente es la distinción de esos famosos tres registros o tres dimensiones que conforman el ser hablante, que para Lacan son lo real, lo simbólico y lo imaginario. No sería, vamos, por mucho que insistiera, no podría daros una idea de la importancia que para mí tiene que trabajéis esa distinción, ¿no? Para mí es algo absolutamente básico, obviamente para entender el psicoanálisis y para entender a Freud mejor, pero yo diría para entender cualquier aportación humana, ¿no? Eh, Hacer una distinción entre el registro o la dimensión de lo que es estrictamente real, donde básicamente se sitúa el objeto A, ¿no? Que es de lo que trata básicamente el libro, lo real, de lo simbólico y de lo imaginario como dimensiones diferentes que se conectan en ese, a lo mejor os suena, en ese famoso nudo borromeo o cadena borromea que utiliza Lacan. Bueno, yo considero que es algo básico y un punto de partida necesario, obviamente para leer a Lacan, lo hace desde el principio de su enseñanza, esta distinción, pero también para leer a Freud y para cuestionar esto que decía, los callejones sin salida. Por ejemplo, ya que me he referido a él, el concepto de falo de Freud, ¿no? Que queda un poquito frenado y limitado por una visión exclusivamente imaginaria del concepto, ¿no? Ahí Lacan, al hacer la distinción de lo imaginario y lo simbólico, es capaz de añadir una dimensión más al concepto que es absolutamente fundamental. Adelanto que falo y pene o órgano masculino no es en absoluto lo mismo. Eh, Eso se aclara un poquito más con la lectura de Lacan y que el falo no es ni masculino ni femenino, no, no es de ninguno de los dos sexos. Bueno, vamos a intentar hablar un poquitín de ese falo que tiene esas dos vertientes y también una vertiente real. En la distinción real, simbólico, imaginario, lo real, lo estrictamente real, es lo que no se puede ni simbolizar ni imaginarizar, ni poner en imágenes perceptivas, ni simbolizar o poner simplemente como símbolo, ¿no? Eh, entonces, si lo real es lo que no se puede simbolizar ni imaginarizar, lo real tendrá que ver con lo que es estrictamente lo traumático, ¿no? Lacan habla de lo real imposible en el sentido de que es algo sin sentido. ¿Bien? Cuando imaginarizamos, ponemos en imágenes, cuando pensamos en imágenes y ponemos en imágenes un concepto, o cuando lo compartimos, para compartirlo hay que simbolizarlo, porque para lo simbólico hay que tener una referencia común, ahí nos estamos alejando de lo que sería estrictamente real. Yo a veces pongo el ejemplo de que, por ejemplo, este lápiz que tengo en la mano tiene una parte simbólica que atañe a su nombre, al significante que lo nombra y que podemos compartir cuando yo hablo de lápiz, o por ejemplo, os pido si me podéis dejar un lápiz, más o menos entendéis a qué me refiero. Tiene una parte imaginaria, que es la forma que da consistencia a nuestra imagen, a la que cada uno tenemos de lápiz, porque las imágenes confieren la consistencia al objeto, es el registro de lo consistente, de la consistencia. Es una consistencia ficticia, por cierto, pero en la que disponemos, ¿no? Pero lo real del lápiz no sería lo que tiene que ver ni con la imagen que le da consistencia, ni con el nombre que podemos compartir. Entonces, ¿qué sería lo real de este lápiz que tengo en la mano? Que si yo lo lanzara por una ventana y le diese a alguien en la cabeza este lápiz, alguien que no lo ha visto venir, que no lo ha visto caer,
vamos a suponer que esa persona se desmayara del impacto, del golpe, lo que le habría golpeado a esa persona es este objeto, lápiz, pero en su vertiente real, en su dimensión real. Obviamente le ha golpeado, es algo que existe, que está, que es, pero es como trauma. Esa persona no tiene ninguna imagen y ninguna simbolización de lo que le ha pasado. Sin embargo, le ha golpeado este objeto que es el lápiz, ¿no? Al que nombramos lápiz. Pues eso sería lo real del lápiz, ¿no? Lo real que tiene que ver con lo traumático, pero lo que no tiene sentido porque no hemos podido hacernos ni una imagen perceptiva de él, ni hemos podido compartirlo, nombrándolo con su significante lápiz. Entonces, partiendo de estas consideraciones, bueno, intento circunscribir esto que en algún momento dice Lacan, que es que podría ser, lo pone en condicional, casi su único descubrimiento o su única aportación original al psicoanálisis, ¿no? Que sería el objeto A minúscula. Lo nombra con una letra, primera letra del alfabeto, A minúscula. ¿Por qué lo nombra así? Porque intenta no dar un nombre que produzca ninguna resonancia simbólica o imaginaria, porque el objeto A apunta, por eso se explicaba lo de lo real del lápiz, apunta a lo real. Es un objeto que, aunque participa de las tres dimensiones, lo real, lo simbólico y lo imaginario, sería como el centro del nudo Borromeo, está en el centro, en la triple intersección, pero tiene básicamente su estatuto es por fuera de lo simbólico en el ámbito más real, ¿no? Por eso a veces yo digo, obviamente no se traduce así, pero es A de agujero, ¿no? Es un objeto que de alguna forma presenta un agujero. Por eso podemos decir objeto A de agujero. También se puede decir A de angustia, ¿no? Porque es un objeto que justamente por esta dimensión real puede tener una influencia, un impacto traumático en el sujeto que se traduce como angustia. Así que objeto A de agujero, objeto A de objeto perturbador que angustia. Este es el concepto de este objeto A, que es lo que voy a intentar explicar un poquito, que desarrollo en el libro y que eh, tiene, aunque es una aportación original de Lacan, seguramente la más original que hace a los textos de Freud, pero tiene también una base en Freud, ¿no? Por eso quería en la primera parte del libro, el libro, digamos, tiene tres partes fundamentalmente, y la primera es precisamente buscar en toda la obra de Freud, ya sabéis que es amplia, la edición de Amos Rorty tiene 24 volúmenes, nada menos. Freud escribió, aparte de una cantidad ingente de correspondencia. Entonces, buscar en esos textos qué antecedentes podemos encontrar en los que se basa Lacan para hacer su aportación del objeto a la teoría psicoanalítica. Eso ocupa más o menos las 50 primeras páginas. Luego hay una segunda parte del libro que tiene que ver con cómo introduce Lacan en su teoría el objeto A. Eh, para esa introducción, ¿cómo surge? Porque él sí que la distinción real, simbólico, imaginario aparece desde el primer momento de su enseñanza, ¿vale? De hecho, hay un texto casi primero que apunta preferentemente al dominio de lo imaginario que tiene que ver con lo que sonará quizá el estadio del espejo, se titula El estadio del espejo como formador del yo o de la función del yo. Entonces entra así, a través digamos, en el psicoanálisis, a través de una aportación importante en la distinción de los tres registros, real, simbólico, imaginario, y en lo imaginario, pero otras consideraciones que él hace, igual que Freud, las hace mucho más tarde.
Entonces, por ejemplo, el objeto A empieza a aparecer a partir del seminario 5 de Lacan, ¿bien? Año 1958 aproximadamente, ya tenía 5 seminarios y algunos otros textos a sus espaldas, y, y bueno, si es en el año 58, a partir del año 58, Lacan nació en 1901, pues era ya con 57 años, con lo cual no, ni Freud ni Lacan en ese sentido son muy precoces teóricamente, ¿no? Tanto Freud como Lacan, los momentos álgidos de su teoría son más cerca de la década de sus 50, de sus 60 y de sus 70 que en su juventud. Nació en el 56, la interpretación de los sueños, que se suele considerar primer texto psicoanalítico de 1900, pues, bueno, pues ya tenéis ahí que es una aportación tardía, ¿no? Y todo lo que pasa después. Entonces, ¿cómo surge el objeto en la obra de Lacan? A partir de una construcción fundamental que él hace que se llama el grafo del deseo. Y el grafo del deseo surge en el seminario 5, pero sobre todo lo desarrolla en el seminario 6. El seminario 5, que él titula Las formaciones del inconsciente, presenta el grafo del deseo, pero el objeto A, que es una parte, un punto localizado en ese grafo, lo va desarrollando, lo va precisando en el seminario 6, ¿no? Que se titula El deseo y su interpretación. ¿Por qué? Porque primeramente él considera que el campo de los objetos está situado más bien en el plano de lo imaginario y piensa, incluso utiliza la letrita A minúscula para definir la relación con el otro que es semejante a nosotros, que puede convertirse en objeto, ¿no? A de otro en francés, autre, ¿no? Pero en el seminario 6 empieza a darse cuenta que esa A minúscula, que en un primer momento ubica en lo imaginario, en el otro, que se refleja en el espejo, en el otro similar, tiene características diferentes a un elemento simplemente imaginario. Bueno, pues eso voy a leeros simplemente algún parrafito del seminario 6 para que veáis cómo va surgiendo esa nueva consideración que, la verdad, cambia totalmente la teoría. Porque de pensar que el objeto, que la libido, que lo que se satisface tiene que ver con el ámbito de imaginario y de ahí a pasar a que lo que se satisface aparece relacionado con un elemento ubicado en lo real, en un agujero, en una presencia que es ausencia, en algo que no está, ¿no? Pues obviamente resulta de eso un cambio absoluto en la teoría. Y él lo dice tal cual, ¿no? En un momento dado del seminario 6. Intentando pensar algo de manera simple. Claro, cuando hablamos de sujeto, de objeto, si lo pensáis, los seres hablantes, los seres humanos, necesariamente tenemos que articular dos aspectos, dos campos verdaderamente heterogéneos, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con nuestra identidad, poder estar en el mundo, para tener un lugar en el mundo, tenemos que forjar una identidad. ¿Eh? Tanto como para Lacan, esa identidad viene de identificaciones, es decir, viene de fuera, no viene dada por esencia, no viene dada de antemano, ni por nacimiento, no está garantizada. Entonces, tenemos que gestionarnos, ubicarnos un lugar en el mundo, una identidad, pero también, por otra parte, coordinándolo con esto, tenemos que descargar una energía, dar una salida o una expresión a una energía pulsional, dice Freud. Tengo un paciente que habla de un surtidor. Ya tengo el surtidor otra vez alto. El surtidor alto es que está más angustiado, ¿no? Claro, pues hay algo de la energía que se manifiesta como seres
vivos que somos, seres pulsionales, y que hay que, de alguna forma, que gestionar y que ajustar o articular con la parte de la identidad. Entonces, de eso se trata, eso es lo que intentamos hacer todos permanentemente, reafirmar, establecer, consolidar una identidad, que estaría también en los planos simbólico e imaginario, pero también canalizar una energía, que si se convierte en un exceso, que si nos excede, nos desborda. Así que el ser hablante depende de ambas cosas, ¿no? De que pueda gestionar y que pueda articular ambas cosas. El objeto A tiene que ver con la segunda vertiente, con la vertiente de la energía, ¿sí? Con la vertiente de cómo se puede canalizar la energía. Bueno, entonces, la segunda parte, como decía, es la aparición o la invención del objeto A en ese seminario 5 y 6. Y luego hay una tercera parte en el libro, esto más o menos a partir de la página 150, 155, que es el objeto A precisamente en algo, si me da tiempo a comentaros un poquito, en una construcción que hace Lacan y que llama metáfora paterna. El nombre también podemos cuestionarlo, ¿no? Porque esto de a estas alturas aludir al padre, a la madre, siempre también genera ciertos malentendidos y, bueno, ahora podemos comentar al respecto. Pero ese objeto A tiene un lugar en la metáfora paterna que establece Lacan y toda la segunda parte del libro conecta esa metáfora paterna con esto que llamamos síntoma. El síntoma implica eso de la expectativa que todos tenemos de tener una consistencia en nuestra identidad y en la satisfacción de la energía, la canalización de la energía. El síntoma siempre indica algo que no va. Y siempre hay algo que no va. ¿Eh? El descubrimiento o aportación de Freud que provoca gran resistencia. De alguna forma, el ser humano, por el hecho de hablar, de ser un ser pulsional, es un ser enfermo, ¿no? Ha pervertido de alguna forma el instinto natural y por tanto no está dominado ni sometido ni determinado por el instinto, sino que hay otra cosa que lo sobredetermina. Y ahí aparece, obviamente, el inconsciente como sobredeterminación y también una sexualidad que no se rige por el instinto, sino que se rige por lo pulsional, por pulsiones, que no buscan exactamente la satisfacción de una pulsión, no busca exactamente ni la reproducción ni la supervivencia de la especie. Entonces introduce un desorden, ¿no? Por eso lo de perversión, de alguna forma, en el instinto, en lo instintivo. Así que bueno, toda esa tercera parte, como digo, el objeto en la metáfora paterna que constituye al sujeto y en el síntoma, y básicamente para analizar la presencia del objeto A en el síntoma, me he fijado en eh, casos de Freud, ¿vale? Entonces, trato diferentes casos de Freud que podéis encontrar en los textos de Freud para ejemplificar cómo el objeto A puede tener ahí su presencia, siempre a partir de esta metáfora paterna que plantea. Mm, leo, bueno, primero, algunos pequeños parrafitos de Freud de estos antecedentes que podemos encontrar en Freud del objeto A. El primero es un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Es un texto que escribe en 1915 en una serie que se ha dado en agrupar eh, por Biblioteca Nueva, yo creo que por las dos ediciones de Freud, llamándola Textos de Metapsicología. Creo que es el último de ellos o el penúltimo, se publica en 1917
Y en Duelo a Melancolía viene a diferenciar el concepto de duelo. Cuando hay una pérdida, cuando perdemos algo, a alguien, tenemos que hacer un duelo, inevitablemente, ¿no? Eh, para hacer un duelo hay que expresar el dolor, ¿no? Lo digo porque estas ideas de eludir el dolor o de evitarlo, bueno, ¿no? Se trata precisamente de poder llorar y poder quejarse y poder expresar el dolor. Pero Freud establece una distinción muy importante en lo que sería un duelo normal de un duelo patológico que puede llevar a una posición melancólica, ¿no? Que es algo como un grado superior. Entonces, en la página 242 de este volumen 14, donde está Duelo y Melancolía, de las obras completas de Freud, de la edición de Amor Ortu, dice que cuando el objeto es perdido, dice, esa pérdida sirvió para establecer una identificación del yo con el objeto resignado, o sea, con el objeto perdido. La sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto abandonado. Es decir, esta idea de que hay una pérdida de un objeto y que luego esa pérdida hace que el yo se ensombrezca en una identificación con ese objeto, creo que es un antecedente importante de lo que luego va a ser para Lacan el objeto A. Fijaos, porque habla de un objeto perdido, pero es un objeto que no se sustituye, sino que hace de alguna forma que el propio yo se pierda o se ensombrezca en la identificación con ese objeto perdido, ¿no? Eso para él define la posición melancólica. El yo es el objeto perdido, ¿vale? Funciona como objeto perdido. Añade después, el odio se ensaña con ese objeto sustitutivo con el que se ha identificado el yo, insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en este sufrimiento una satisfacción sádica. Es decir, que cuando el yo se convierte por identificación en ese objeto, el propio sujeto maltrata a su propio yo como si fuera el objeto perdido. Creo que esto lo podemos ver en la clínica muy bien en los casos de melancolía que verdaderamente provocan un sufrimiento terrible. Por tanto, la idea de objeto perdido que de alguna forma vuelve, ¿no? Vuelve a ensombrecernos de alguna manera. Siguiente antecedente. Lo tenemos en un textito de Freud muy cortito que se ha traducido por lo ominoso. A lo mejor os suena más lo siniestro, que es la traducción de biblioteca. ¿Qué dice Freud en lo ominoso? Pues habla justamente de que nos produce ese efecto ominoso o siniestro el encuentro con un objeto que, habiendo estado muerto, reaparece o se reanima. Y que ese objeto que se reanima cuando tendría que estar muerto, cuando tendría que estar fuera, ¿no?, de nuestro ámbito, produce esta sensación de algo siniestro. Con ejemplos sacados de cuentos, sacados de obras de diferentes autores, y dice, miembros seccionados, una cabeza cortada, una mano separada del brazo, como en un cuento de Hauff, pies que danzan solos, como en el citado libro de Schaffer, contienen algo enormemente ominoso, en particular cuando se les atribuye todavía una actividad autónoma. Es decir, percibe que hay ciertos objetos que tienen que ver y que reaparecen fantasmáticamente como partes seccionadas del cuerpo que cobran, que se animan por sí mismas, separadas de la imagen unitaria o completa del cuerpo y que producen este efecto, ¿no? Por supuesto, eso está absolutamente actualizado en nuestra cultura con
vampiros, zombies, el monstruo de Frankenstein, es decir, todo ello figuras que vuelven de la muerte, ¿no? Que se reaniman después de muertos. Y a eso, a esos objetos, Freud dice que, curiosamente, se sienten como algo muy ajeno y muy extraño, pero que son, de alguna forma, también forma parte de lo más familiar o íntimo. Es decir, que cuando lo más familiar o íntimo se vuelve extraño, es lo que produce ese efecto ominoso. Por tanto, segundo antecedente de este objeto A que luego va a establecer Lacan. Y tercero, tercera aportación o tercer antecedente importante es al final de su obra, el texto de Los Siniestros de 1919, y Freud escribe dos textos extraordinarios, prácticamente al límite de sus fuerzas. Fallece en 1939 y estos dos textos son de 1938 y ambos están inconclusos, no tiene fuerzas para terminarlos. Pero lo que escribe en ambos merece mucho la pena. Uno es muy cortito, que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo. Otro es un poco más amplio, porque al final de su vida se le ocurre hacer la enésima revisión de su teoría en un textito que se llama Esquema del psicoanálisis. Y ahí habla directamente, dice, bueno, no interesa en este caso ese esquema del psicoanálisis, ¿no? Página 198, tomo 23 de Amor Ortu, de las obras completas de Freud. No interesa que emprenda el yo en su afán defensivo. El resultado nunca es perfecto, sin residuo. Y siempre se siguen de allí dos posturas contrapuestas, dos posturas opuestas. Es decir, que el yo cuando se constituye, siempre en esa constitución queda un residuo. Ese residuo de la constitución del yo, eso que el yo no puede integrar en su constitución, es un antecedente del objeto A y de lo que luego va a definir Lacan como el objeto A. Dice, en este otro de la escisión del yo, los escribe prácticamente a la vez, en la misma época, ya digo, año 1938. El resultado de la constitución del yo a partir de una defensa contra un exceso, digamos, ¿no? Que hay que poner límite, el resultado se alcanzó a expensas de una desgarradura en el yo que nunca se reparará, sino que se hará más grande con el tiempo. Las dos reacciones contrapuestas frente al conflicto subsistirán como núcleo de una escisión del yo. Las dos posturas contrapuestas son, digamos, la energía que aparece, la energía pulsional al que me refería antes, y la necesidad de frenarla y de canalizar, ¿no? Entonces, de ahí subsiste algo que queda como un núcleo escindido. Y acaba diciendo, el proceso entero nos parece tanto más raro cuanto que considerábamos obvia la síntesis de los procesos yoicos. Es decir, que el yo hacía de síntesis, pero no, nada de síntesis. Y entonces añade, un año antes de su muerte, ya digo, pero es evidente que en esto andamos errados. Es decir, cuando él ha estado siempre diciendo que el yo ejerce está entre el ello y el superyo, ejerce una síntesis de los procesos, una síntesis que implica una unificación de la conciencia, de la percepción conciencia. En el último momento dice que no, que siempre queda algo que es un residuo y que hace imposible una desgarradura que hace imposible la síntesis. ¿Bien? Es muy importante porque de cara a los tratamientos, obviamente, el psicoanálisis no busca ninguna síntesis. Sabe que esa síntesis es imposible, que no se puede realizar. ¿Vale? Bueno, esto respecto a la primera parte. Y viendo la hora que es, veo que voy a ir un poco más rápido. Respecto a la segunda parte, del surgimiento del concepto de objeto A en el grafo.
Como he dicho, son los seminarios 5 y 6 de Lacan, y ahora sí que voy a leer un poquito más de Lacan, donde establece una construcción que se llama el grafo del deseo y que articula, fundamental, muy importante, que articula conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? En el grafo del deseo se articulan eh, el lenguaje consciente, el discurso consciente, que Lacan llama discurso del enunciado, ¿vale? Y el discurso del inconsciente, la cadena de significantes inconsciente, que llama enunciación. Y ahí hace la distinción. Una cosa es el sujeto del enunciado, el que habla de manera consciente e intenta comunicar, y otra, el sujeto de la enunciación, que es inconsciente. ¿Vale? Que haya un sujeto de la enunciación inconsciente hace que el enunciado siempre sea equívoco, que falle, que falte, que no se sepa muy bien lo que queremos decir, que digamos otra cosa diferente que lo que queremos decir, e incluso que no se sepa muy bien ni siquiera desde dónde lo decimos. Entonces, a partir de esa construcción del grafo, él va entendiendo que el objeto empieza a cobrar una dimensión diferente a lo que él había pensado hasta ese momento. Como os he dicho, él lo había pensado relacionado con el otro, que es el otro semejante, y ahí es donde se canaliza la pulsión, y aquí se da cuenta que se trata de otro objeto. Lo trabaja, no me da tiempo a indicarlo, en una construcción que llama fantasma. Es como una especie de fantasía fundamental, de fantasía que le sirve al sujeto para mantenerse un poquito más acá, no, para no llegar a destituirse del todo, a desaparecer del todo en la cadena de significantes inconscientes. Digamos que en esa fantasía, en el fantasma, el sujeto permanece, mantiene un cierto anclaje con la conciencia, aunque el fantasma es inconsciente, pero se manifiesta de manera consciente en las fantasías conscientes que todos podemos tener, y un cierto anclaje consciente con el otro y con el mundo, digamos. ¿No? No llega a la destitución del sujeto en el inconsciente, en la cadena inconsciente. Entonces, en esa fantasía, en ese fantasma, es donde ubica el objeto A. Y dice, ¿qué es lo importante de este elemento estructural del fantasma imaginario que se sitúa en el nivel de A, del objeto A minúscula? Dice, en primer lugar, su carácter opaco, el que lo especifica bajo sus más acentuadas formas, bajo el polo del deseo perverso. Dice, esta es la forma verdadera de la pretendida relación de objeto y no la manera en que ésta ha sido articulada hasta aquí. Es el seminario número 6 en el que dice esto. Lacan había dedicado un seminario entero a las relaciones de objeto, que es el seminario 4. Es decir, que cuando dice es la forma verdadera de la pretendida relación de objeto, que el objeto es opaco, lo primero que dice, luego va a añadir otras cosas, es un cambio radical, parecido al que os acabo de leer de Freud cuando habla que el yo está basado, tiene un núcleo escindido, ¿no? Está basado en una escisión. Es decir, ellos tienen, digamos, la fortaleza de alterar aspectos importantes de su teoría cuando se dan cuenta de que, bueno, lo piensan de otra manera y aparecen otras cosas que pueden ser dichas de otra manera. Eh, dice, bueno, está hablando del otro y pero en este caso no es del otro, es el otro con A mayúscula, no es el otro que es similar a nosotros, el otro que se puede reflejar en el espejo y en el que nos relacionamos con una relación más o menos de igual a igual y por tanto de rivalidad y de competitividad y de envidia y de agresividad, que es lo que pasa en las relaciones imaginarias, ¿no? Aquí aparece
otra cosa, y es que el otro con mayúscula, el otro que está por encima, el otro que puede ser la madre o el padre en los primeros momentos, del que dependemos, al que preguntamos, del que esperamos respuestas, dice Lacan, del que esperamos un oráculo, bien, ese otro queda dividido, queda falla, queda faltante, y el resto de esa división es lo que ahora va a llamar el objeto A. Dice, instituye la dialéctica cuyo residuo va a aportarnos la posición de A, del objeto. Es decir, que ese objeto cae de aquello que el otro no puede responder, no puede decir, no puede saber, no puede ordenar. ¿Vale? Es una caída de una expectativa de saber, de una expectativa de un oráculo, que es a lo que él llama otro con mayúscula. El otro con minúscula hace esa distinción, que yo creo que es una distinción sencilla. El otro con minúscula es el similar, con el que nos comparamos. Todas las comparaciones, quién tiene más, quién tiene menos, están en ese ámbito del otro con minúscula, del otro imaginario, pero aquí está hablando del otro, del que esperamos las respuestas, del que esperamos que nos provea, del que dependemos al fin y al cabo, nos provea de los objetos básicos y nos dé las respuestas a nuestras incógnitas, ¿no? Así que es un residuo de ese otro que deja de ser completo, que deja de ser pleno, que deja de tener todas las respuestas y falla. Lo que hace fallar al otro es siempre, y esta es una cuestión básica de Freud, que recoge Lacan como uno de los centros de la teoría psicoanalítica, lo que hace fallar al otro siempre es la sexualidad del sujeto. El otro puede proveer de objetos, puede proveer de alimentos, puede cuidar, puede abrigar, puede asear, ¿vale? Eso estimula ciertas zonas del cuerpo, ya sabéis, la boca, el ano, puede mirar, puede hablar, los oídos, la vista. Pero lo que no puede hacer el otro, la mamá, el papá o quien ocupe ese lugar, es satisfacer la sexualidad del sujeto. Siempre hay una demanda que puede hacer el niño en un momento determinado, el niño o la niña, y que el otro no puede satisfacer. Y en ese encuentro con la sexualidad del sujeto, es donde el otro siempre queda barrado, siempre queda faltante. Bien. Por tanto, si el otro a los ojos del sujeto queda faltante, ahí se produce una pérdida que da lugar a esto que vamos a llamar el objeto A. Lo va a llamar, por tanto, opaco, un residuo del otro. Luego dirá que este objeto se convierte en causa de deseo. Es decir, que ese objeto que cae, que no se puede simbolizar, que es un agujero, es justamente lo que causa el deseo del sujeto. El oscuro objeto de deseo, ¿no? Ahí. Hay algo que queda en la condición del objeto que deseamos, no tanto que amamos, sino que deseamos y que nos produce excitación sexual, que tiene en su centro este agujero que es el objeto A. Por tanto, dice, no lo voy a leer porque quiero avanzar un poquito más, que se convierte en causa o en sostén del deseo. Luego dice que es una nada, ¿vale? Una nada. Claro, son cuestiones que desafían a la razón. ¿Cómo un objeto es un objeto nada, ¿no? ¿Cómo un objeto va a ser nada? Todos pensamos en una materialidad. Pues por eso su estatuto es de agujero, ¿no? Una nada. Diríamos, si es un agujero, no simplemente es una nada con bordes, una nada bordeada. Un vacío, pero con bordes, que no es lo mismo que la nada exactamente, ¿no? Al menos es algo ubicado, es algo ubicable. Por tanto, es algo que, aunque sea perturbador, es algo con lo que se puede operar, que puede canalizar el goce, aunque no sepamos lo que es.
¿no? Aunque sea opaco, oscuro, un residuo, etcétera. Dice que surge de un corte en el cuerpo, eso recuerda a los ejemplos que había puesto Freud de lo siniestro, ¿no? Algo del cuerpo que es cortado, algo del cuerpo que se desprende y que se pierde. ¿Bien? ¿Qué objetos se pierden? Pues, por ejemplo, se pierde el pecho para el bebé en un momento determinado, se pierde como objeto, se pierden las heces, que hay que asumir que se desprenden del cuerpo y se van, ¿no? Eh, eh, y bueno, Lacan añade a esa lista de objetos que se desprenden dos más, que son la mirada y la voz, que también tienen que ver con algo que sale del cuerpo y que de alguna manera se pierde, ¿no? Perdemos la mirada, a veces nos miran y a veces no, y obviamente perdemos la voz, ¿no? Escuchamos y dejamos de escuchar. Escuchamos las cosas, por ejemplo, dejamos de escuchar la voz de mamá en un momento determinado porque mamá no está, ¿no? Hay algo ahí de una pérdida. Bueno, esto iba a leer los parrafitos, pero para avanzar un poquito más y para apuntar un poco a la tercera parte del libro, bueno, simplemente hago este resumen que os acabo de hacer, ¿no? El A minúscula, dice Lacan, es un término oscuro, un término opaco, que participa de una nada a la cual se reduce. Más allá de esa nada, el sujeto buscará la sombra de su vida primeramente perdida. El objeto perdido, dice, el objeto que hay que recuperar. No es aquel que una perspectiva genética promueve como el objeto primitivo de una impresión primordial. Es decir, que el objeto A es una presencia, está presente, pero perdida. Es la presencia de una pérdida. Por eso es perturbador, porque es la presencia de una pérdida. Bueno, eh, así surge en la teoría el objeto A, ¿no? Este estatuto tan particular, tan irracional, diríamos, del objeto. Tercera parte. Y bueno, luego ya podemos abrir turno de preguntas y de intervenciones. A partir de la página más o menos 155 del libro, desarrollo este objeto A, este objeto de la pérdida, en lo que Lacan llama la metáfora paterna y el estatuto del síntoma. Con los matemas, y a partir de los matemas, con los que podemos jugar, con los que podemos operar, con los que podemos hacer aportaciones hasta personales, originales, ¿no? Con esos símbolos, podemos definir cómo se traduce operativamente esta metáfora paterna que constituye al sujeto, simplemente la voy a indicar, pero también cómo se constituyen los síntomas, tanto desde la neurosis como de la psicosis, como de la perversión, que afectan al sujeto, que afectan a la clínica. La posibilidad de definir de esta manera los síntomas, bueno, yo creo que podría considerarse, si la pudiéramos manejar, si la pudiéramos transmitir, un avance muy importante para la clínica, porque se relacionan elementos, no son elementos sencillos, son elementos complejos, pero son elementos concretos, ¿vale? Y uno de ellos es el objeto A. ¿Cómo extraigo la lectura desde mi lectura esta estructura, esta organización a la que Lacan llama la metáfora paterna? La metáfora paterna es una forma de ordenar lo que no se puede ordenar. ¿Bien? Entonces, es una forma de hacer creer que hay un orden, que hay un sentido. Ayer decía un paciente, pero es que eso no tiene sentido. O sea, estaba totalmente fijado a buscar el sentido, ¿no? De lo que le pasaba. Claro,
creer en el sentido, creer que la vida tiene sentido, tiene que ver con una creencia, casi diríamos con una fe. Por eso Lacan utiliza un significante para significar el sentido y lo llama el significante del nombre del Padre, que tiene ciertas connotaciones religiosas, en el nombre del Padre, ¿no? Pues ese nombre del Padre es un significante que significa un sentido, significa que la vida, que la cadena significante, que el sujeto en su constitución su constitución está determinada por un sentido. Es decir, que puede tener un lugar en el mundo más o menos consistente. En este caos, en este desorden, en este caos de estímulos, en este bombardeo de significantes, hay un orden, hay un sentido y por tanto nos podemos localizar ahí o nos podemos encontrar ahí. De ese sentido, de esa adquisición de sentido, el objeto A cae como el objeto perdido, como residuo sin sentido. Es decir, podemos considerar que hay un sentido gracias a que en algún lugar quedamos también sometidos, sin saberlo, sin poder definirlo, a un sinsentido que encarnaría la presencia de este objeto A. Este sentido, que significa, al que da significación el significante nombre del Padre, da un sentido a la renuncia a un exceso que tiene que ver con la sexualidad. Para Freud, la cultura es fundada prácticamente gracias a una prohibición, que es la prohibición del incesto, a que algo de la sexualidad se prohíbe en las relaciones humanas y en las relaciones familiares. Bueno, pues esa renuncia se realiza en nombre de algo. Y ahí es donde aparece el nombre del Padre, como un significante de la ley que da sentido a la renuncia. Y la renuncia es una renuncia a una sexualidad que aúna dos cuestiones. Aúna cierta satisfacción que se manifiesta en una zona del cuerpo, mayormente la zona genital, que se estimula desde muy pequeñitos, como sabéis, y una prohibición que viene a realizarse respecto al goce, que limita el goce que es sexual. Esto que acabo de decir de la sexualidad, la parte, digamos, que se inflama, que se estimula, que se puede ver cómo se estimula a partir de una erección o de un enrojecimiento de la zona, pero también la prohibición que lleva implícita esa estimulación, ¿vale? Es lo que se llama en psicoanálisis el concepto de falo. El falo implica un objeto, ¿vale? Un objeto que tiene que ver con la sexualidad, pero a la vez una falla o una falta. Una prohibición que es una prohibición cultural. Bueno, pues esa prohibición de goce, ¿vale? En una parte concreta del cuerpo, y esto también es Freud, ¿vale? Es establecida por un significante que se llama significante nombre del Padre y que da lugar a esto que Lacan llama la metáfora paterna. Se metaforiza el goce sexual prohibido en un ideal, en una creencia, en un significante que hace creer que hay un sentido, que esa renuncia tiene sentido. ¿Eh? Y siempre queda un resto que no se puede simbolizar, que el nombre del Padre no puede dar sentido y que nos está perturbando permanentemente, que sería la presencia de este objeto A. No me resisto a indicaros, por ejemplo, esta definición que da Lacan del objeto A, ya un poquito después en el seminario 10, cuando dice, siempre tenemos que vernoslas
Es seminario 10, seminario que titula La angustia, página 153, por si lo queréis buscar. Siempre tenemos que vernoslas con este A minúscula, con el objeto A, que no está, por su parte, en escena, no está en la escena del sujeto, pero que no hace otra cosa más que pedir a cada instante subir a ella para introducir su discurso en aquel que sigue sosteniéndose en la escena. Es decir, que queda el sujeto sostenido en su metáfora paterna, con su sentido, creando y creyendo en un sentido, pero siempre está ese objeto que ha caído, ese objeto perturbador, que pide a cada instante subir y introducir su discurso en aquel que sigue sosteniéndose en la escena, aunque solo sea para introducir el desorden, un jaleo, dice Lacan, ¿no? Un desorden y un jaleo. ¿Por qué es fundamental? ¿Y por qué conectamos también aquí con algunos otros elementos? Porque si no se introduce este desorden y este jaleo que produce el síntoma, por cierto, ¿no? A partir de este desorden y este jaleo se produce el síntoma, quedaríamos sometidos a este significante nombre del Padre y totalmente sometidos, determinados y a su merced. Es decir, que este elemento, este objeto A, que introduce una perturbación, que introduce la angustia, que establece la angustia, y que a partir del cual se establece el síntoma, es justamente el que hace que trabajar haciendo presente en el análisis, en las terapias, el objeto A, incluso en forma de angustia, no siempre satisfacer e intentar que el paciente esté a gusto, sino contar con esta angustia, con esta perturbación, con este desorden o con este jaleo, permite que haya una subversión, que haya una rebeldía, salir de ese sometimiento al que este nombre del Padre, este significante del orden y del sentido en el que queremos creer, ¿vale? Obviamente que la religión explota absolutamente, ¿vale? Nos permite rebelarnos, resistirnos, subvertir ese orden con el desorden. No es una cuestión de voluntad, ni de conciencia, ni de un ideal de liberarse, ¿no? Es una cuestión de estructura, solamente que es un elemento que viene desde algo que está fuera de lo simbólico. Por eso no es cultural. Es estructural, pero viene por fuera de lo que podemos darle imágenes y darle símbolos. Bueno, termino aquí. Los ejemplos que pongo de diferentes síntomas, tanto fóbicos como histéricos, ¿no? Utilizo diferentes ejemplos, como os he dicho, de Freud y algunos de otros autores, dan cuenta de cómo se realiza esta operación subversiva, de esa parte del síntoma que viene a subvertir el ideal. El psicoanálisis desconfía de los ideales, porque el ideal te lleva justamente a creer que hay un orden. Y como el objeto A en su vida a escena se empeña en desordenarnos, bueno, pues es un poco el darle lugar a ese desorden. Bueno, Pablo, yo voy a terminar aquí porque yo había dicho 3 cuartos de hora y casi llevo una hora, así Nada, mil que... gracias, Jorge. Qué gusto. Yo doy la palabra si la hay ya al público Venga, directamente. fenomenal. Si no hay, ya hago yo alguna pregunta, que tengo varias en mente. Daría para mucho todo esto y Sí. de entrada mil gracias porque, vamos, es casi imposible hacer lo que has hecho de meter en una hora Ujú. todo un recorrido tan complejo, ¿no? Mm, Pero bueno, en fin, damos la gracias. palabra y Venga, ¿qué os ha sugerido? Muy bien. Es una pregunta ingenua, pero es algo que nunca he llegado a encajar bien en todo todavía. El psicoanálisis siempre hace mucha referencia al hecho de que el ser humano es algo constitutivamente enfermo, Sí. pero por otra parte también siempre hay este otro lado de, siempre hay una variante de es enfermo, pero hay formas de ser enfermo, hay una normatividad de alguna forma. No sé cómo, o sea, es que por eso te digo de ingenuo, no sé cómo se concilian esas dos partes de la clínica y el aceptar que somos seres enfermos. Eh,
Digamos que todos nos constituimos a través de ciertas estructuras que son defensivas. Por tanto, no hay una estructura que implique una normalidad. La normalidad es un criterio también de dominación. Nos imponen lo que es normal en función de ciertos intereses de ciertos amos, ¿no? Eh, entonces, lo que plantea Freud es el ser humano, al no regirse por el instinto, ese orden que sería lo que podría ser la normalidad, lo que puede apuntar a la reproducción, a la supervivencia, a que solo nos preocupemos de lo útil. Toda la psicología del aprendizaje, la rama que viene de la psicología del aprendizaje y que deriva en la psicología cognitiva, se basa en intentar enseñar lo que es adecuado, lo que es útil. Freud, y mucho antes, quien ha querido escucharlo, desbarata esa idea, porque la pulsión no busca la utilidad. El objeto es una nada, es una cosa inútil, no nos confiere ninguna utilidad, pero está ahí. Y entonces, ante ese desorden que puede manifestarse por angustia o por dolor, no hay otra manera que establecer una defensa. Y esa defensa siempre va a sintomatizarse. Puede sintomatizarse de forma más directa o más abierta o menos, pero el síntoma siempre está latente, porque hay que ejercer una tapadera, que es lo que hace el síntoma, una tapadera sobre ese exceso al que no podemos dar respuesta. Enfermamos por la sexualidad porque la sexualidad no se puede normalizar. Las relaciones sexuales, dice Lacan, la relación sexual es imposible en el sentido de que no podemos satisfacernos plenamente a partir de la sexualidad. Siempre queda un campo limitado, un imposible. ¿Qué es lo que hace la metáfora paterna cuando queremos socializarnos? De esto se aprovecha, ya lo he dicho antes, la religión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también la política y lo que se llama políticamente correcto que dicta la normalidad. Lo que hace es convertir esa imposibilidad estructural en una prohibición para normativizar. Es decir, se convierte lo imposible estructuralmente en prohibido. Y gracias a identificarnos con esa prohibición y establecer leyes, establecer una ley que regule la prohibición, a veces se puede satisfacer, a veces no, ¿no? Entonces, en ese caso podemos socializarnos. Pero llamar enfermo parece que queda mal. Lacan habla de alienación, es decir, de una cierta desnaturalización. Bueno, pues si es más cómodo decir alienación o desnaturalización, vale. Pero sí, es enfermedad, enfermedad. Síntoma, síntoma inevitable, por el hecho de hablar simplemente. Son cosas que no tienen muy buena prensa, porque van un poco a contracorriente de un afán totalizador, de elevación, de espiritualidad, de completud. Bueno, También que muchas veces la elección del concepto hace indiscernibles las dos, digamos, los dos fenómenos que ha nombrado ella, ¿no? Que si se apuesta por animal sufriente, animal precario, que a lo mejor, o tú lo has nombrado, ¿no? Apostando por otro tipo de significantes, igual se puede evitar más el... sí, a ver, eh, Freud ya se enfrenta a esa dificultad de cómo nombrar las cosas. Y en algún momento él dice, podríamos buscar otras formas de nombrarlo, pero ¿por qué no nombrar a las cosas como pensamos que son, ¿no? ¿Qué, qué hay que ocultar o qué hay que suavizar? Mm, Hay estructura neurótica, psicótica y perversa. Y entonces la normal, pues no hay estructura normal. O nos defendemos tapando el dolor, que sería la represión neurótica, o nos defendemos desmintiendo el dolor, haciendo como que no está, que sería la desmentida perversa, que parece que no hay límites para el perverso,
o nos defendemos haciendo un rechazo del dolor y poniéndolo fuera de nuestro campo, ¿no? Que sería la posición psicótica, ¿no? Que cambia un poquito la realidad para poner el dolor fuera del campo. Pero claro, en las tres, el dolor, el término ese también difícil de aceptar, que se llama castración, eh, se repite, vuelve, nos alcanza, nos acaba atravesando. Entonces, son estructuras que las tres fallan tarde o temprano y que pueden sintomatizarse. No quiere decir que siempre tengan que aparecer síntomas neuróticos como fobia o histeria o neurosis obsesiva, ¿no? Por decir los tres más habituales, pero que siempre estamos ahí en ese límite y confrontados con la angustia. Y desde ese punto de vista, la angustia, esto es del seminario 10, que es titula Lacan la angustia, que es mi seminario preferido, cumple una función. Tiene la función de producir ese desencaje con la expectativa, con lo que se espera de nosotros. Y por tanto, poder revelarnos, saber que no estamos, no solo somos seres que se nos pueda someter con un programa, con una programación. Acordaos de la naranja mecánica, por ejemplo, ¿no? La película de Kubrick o Matrix, ¿no? Por otra película más actual, ¿no? Hay algo del ser humano que de alguna manera no encaja con ningún programa, ¿no? Se revela. Hay una cuestión ahí que igual mientras la gente va pensando alguna pregunta más me gustaría lanzarte, ¿no? Ujú. Eh, Parece que, y creo que tu recorrido lo ha descrito muy bien, que el objeto A es lo que hace la especificidad del psicoanálisis frente a otro tipo de psicoterapias o enfoques clínicos, ¿no? Hay varias, sí, hay varias especificidades. Sí, 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 Eh, claro. sí me parece que muchas veces cuando entendemos eh, el aporte propiamente lacaniano, apuntamos a esa sentencia, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Mm. Que muchas veces confundimos con todo el inconsciente es lingüístico o lenguaje Sí. y Mm. que creo que tú haces buenas distinciones en tu libro, ¿no? Sí. Mira, pensando en lo que has preguntado, porque quizá ahora entrar por qué el inconsciente no es lenguaje, aunque dice Lacan, está estructurado como un lenguaje. Claro, el inconsciente no es simplemente lenguaje, porque un lenguaje está formado por signos lingüísticos. Y el signo lingüístico de eso ser tiene significante y significado. En el inconsciente, según Lacan, hay significantes sin significado. Entonces, si son significantes, pero sin significado, porque como no hay sujeto, no hay nadie que lo signifique, entonces no es lenguaje. Pero sí que esos significantes del inconsciente están estructurados como un lenguaje. Es decir, siguen las leyes del lenguaje. El descubrimiento de Freud es ese. No descubre el inconsciente, que ya estaba bastante descubierto, pero sí descubre que el inconsciente tiene leyes, está estructurado por leyes. ¿Vale? Habla de la condensación y el desplazamiento, habla de ciertas características, lo que llama el proceso primario, que es que lo que hay en el inconsciente, Freud llama representación, cosa, son representaciones que se transmiten las cargas de manera muy libre, ¿vale? Muy rápida de unas a otras, pero hay leyes. Por tanto, si hay leyes, es interpretable. Hay un punto en el que puede ser escuchado. ¿Y cómo se escucha? Los sueños, los síntomas de los que estaba hablando, los sueños, los lapsus, ciertas manifestaciones creativas, manifestaciones artísticas, por ejemplo. Pero bueno, lo primero que decías, ¿qué separa para mí el psicoanálisis de cualquier otra orientación, vamos a decir, terapéutica, ¿no? Y concepción del ser humano? Sobre todo, y tiene que ver con el objeto A, lo separa la idea de que precisamente porque hay un objeto A, hay un real que se pierde, que sale de lo simbólico, el saber no alcanza para definir eso. El saber no alcanza para saber qué es lo mejor para alguien.
Entonces, ¿qué define la gran diferencia para mí del psicoanálisis a todas las demás terapias? Que el analista sabe que no sabe, se despoja del saber y pone el saber como saber supuesto en el discurso del paciente. Ahí es donde Freud utiliza la libre asociación, diga lo primero que se le ocurre, ¿vale? Porque sabe que quitando un poquito la reflexión, la razón al hablar, algo de ese inconsciente, en forma de sueño, de lapsus, de fantasía, de síntoma, se puede manifestar. Y ahí es donde pone la oreja. Pero no sabe lo que significa eso. Ahí también por eso me parece la lectura de Lacan tan importante para Freud, porque si solo lees a Freud, Freud cae en algún momento en la tentación de dar interpretaciones de sentido a las manifestaciones del inconsciente. Si ha soñado esto, significa aquello. Si ha soñado con serpientes, eso alude a penes, a órgano masculino. Si ha soñado con estufas o con cajitas, eso alude al órgano femenino. No lo hace mucho, pero en un primer momento, lo veis en la interpretación de los sueños, tiende a eso. Pero Lacan extrae de ahí el no saber. No hay significado en el inconsciente. En todo caso, está por integrar o por articular en la asociación libre. Todos los demás terapeutas ponen el saber en ellos. Ellos saben y como saben, dan pautas, dan consejos, hacen programas, programan, creen saber lo que es mejor para el paciente. Y el psicoanálisis no. Si uno cree que es mejor, que sabe lo que es mejor, intenta quitar el síntoma, cuanto antes mejor. Pero el psicoanálisis sabe que el síntoma es la manera en que el inconsciente habla, se manifiesta, sin sentido, sin significación, sin significado, pero sí a través de significantes, ¿no? Entonces los escucha. O sea que esa es la Sí, diferencia. justo ahí es donde quería apuntar, ¿no? Si precisamente malinterpretamos esa sentencia lacaniana, creemos que, digamos, el analista tiene que dar sentidos Perfecto, toda la razón. y tiene que aportar, que funciona siempre en el plano del lenguaje y del sentido, Total. cuando realmente es un hacer con ese objeto Exacto. Claro. y eso es lo que lo has apuntado perfectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Esa manía y casi esa obsesión por el sentido, que no se Completamente. encuentra solo en terapias, sino que se encuentra en las redes sociales, se encuentra... Absolutamente. Sí, porque precisamente cuanto más queremos tapar el sinsentido, a través del sentido, más nos persigue, más nos aborda el sinsentido. Más vacía se vuelve la vida, más difíciles se vuelven las relaciones, ¿vale? Las relaciones sociales. Entonces, pues más condenados. O sea, es como más intento tapar, más me persigue. Sí, sí, totalmente. Yo tengo alguna más, pero a ver si... Animaos, alguna duda o Pues comentario. puedo, Sí, sí, ¿me oís? Bueno, adelante, sí, te oigo. buenas tardes. Lo primero que me ha Buenas tardes. encantado la conversación y me ha aclarado muchas cosas, porque es muy complicado Gracias. Lacan. Sí. Bueno, era una pregunta. En el fantasma ha Mm, comentado que también está el objeto A, con sí, lo cual parte del fantasma es real, ¿no? Quiero decir, ese marco imaginario que yo entendía un poco el fantasma, hay un punto de real con ese objeto A. sí. Freud hablaba del ombligo del sueño, ¿no? Es decir, que todo sueño, a pesar de que a veces buscaba sentidos, interpretaciones de sentido, pero todo sueño apuntan a un agujero. El ombligo del sueño de Freud sería también un antecedente del objeto A, ¿no? Hay una parte a la que no se puede llegar, ¿no? Que no se puede alcanzar. Pero el fantasma, como formación del inconsciente, quizá es la que queda un poquito más a favor del sentido, ¿no? La que disimula un poquito más la falta de sentido, el fantasma como fantasía. El fantasma hace creer que podemos conseguir satisfacernos del objeto. El fantasma tiene un matema
Han utilizado la pizarra. Lacan utiliza una S con una barrita, una tachadura para definir al sujeto, ¿no? Sujeto dividido, sujeto del inconsciente, porque ya hemos dicho que el sujeto no puede ser pleno. El sujeto de deseo que siempre está tomado por un afán. Entonces, este sujeto que busca su lugar en el mundo, que no lo encuentra con facilidad, solo a costa de creer que hay un sentido, como he dicho, se articula en el fantasma, y Lacan utiliza un símbolo para articular que es un rombito, o losange en francés, ¿no? Con el objeto A. Y este matema es el que nombra para él, el que significa para él al fantasma. En la fantasía, pensad en vuestras fantasías más, vamos a decir, íntimas e inconfesables. Por muy íntimas e inconfesables que sean, incluso oscuras, mezcladas incluso con elementos que pueden aparecer en los sueños, pero siempre se genera como la sensación, incluso la ilusión, de que algo del objeto A, de este objeto del que hemos hablado, puede ser integrado o articulado con el sujeto, que el sujeto puede satisfacerse de alguna manera de este objeto. Lo que pasa, contestando a tu pregunta, es que este A del fantasma, gracias al cual Lacan se da cuenta que el objeto A no es el objeto imaginario, simplemente es un A, diríamos, un poquito domesticado. No es tanto este A agujero que hemos dicho, no es tanto este A como objeto de la angustia, sino que es un A un poquito, eso, imaginarizado, ¿no? Imaginarizado justamente a través de la fantasía que recrea el fantasma. Esto es una ficción. El fantasma lo podríamos definir como una ficción que vela la castración, que vela esa parte enferma, ¿no? Y como ficción, bueno, utiliza un A un poquito domesticado en ese caso. No deja tener la conexión con ese ombligo del sueño, con ese agujero, pero se domestica, ¿bien? Se hace más accesible de esa manera. Hay una formulación del matema del seminario 16, creo que es, tú rescatas también, ¿no? De por fin Lacan sí que plantea la castración como la barra que separa siempre al sujeto de la, ¿no? Claro, No sé, hay un ¿sabes matema, al matema que me refiero? sí, creo que te refieres al matema del Del discurso discurso, del amo. ese es. Si puedo borrar, tengo otra, a lo mejor con Clean se puede. Lacan establece, y os animo a que en el seminario empieza en el 16 y acaba en el 17, la teoría de los cuatro discursos. Diría que es una de las partes de la obra de Lacan, la teoría de los cuatro discursos, más didáctica. Que decir eso de la obra de Lacan es mucho, ¿no? En la teoría de los cuatro discursos hay un primer discurso que llama discurso del amo o discurso del inconsciente, que justo tiene que ver con lo que acabamos de poner. Lo que dice el discurso del amo o discurso del inconsciente es cómo se constituye un sujeto. Entonces, vuelvo a poner el matema del sujeto, que es un sujeto barrado. Lacan pone aquí una barrita y aquí pone un S1, que significa, S es el matema de significante, y 1 quiere decir que en la articulación del sujeto, en la representación del sujeto al hablar en el discurso, se puede representar entre dos significantes, el significante 1 y el significante 2. Un solo significante no lo puede representar. ¿Por qué? Porque un significante no significa nada por sí mismo, siempre tiene que conectarse con otro.
Este segundo significante es el que puede dar cierto saber sobre el primero. Un significante solo siempre es enigmático. Son significantes que de alguna forma convocan al sujeto, lo marcan, pero que por sí mismos, y esa es una de las leyes, ¿no?, de la estructura del lenguaje, es que los elementos no funcionan solos, sino que siempre remiten a otros elementos, ¿no? En un diccionario definimos significantes, pero siempre esas definiciones están compuestas de otros significantes que tienen que ser significados por otros, y así infinitamente. Entonces, el sujeto se representa en un significante, pero a través de otro significante, y por tanto necesita de dos. En ese sentido, está dividido entre dos. No tiene un espacio consistente el sujeto. El sujeto es inestable, porque está en este espacio entre dos. Y en esa operación de representación entre dos del sujeto, acá me pone aquí otra flechita, es de la que cae, de la que se desprende el objeto A. Entonces, entre la representación del sujeto en el campo del significante y lo que se desprende como objeto, que es el objeto A, este circuito, ¿vale?, queda interrumpido. Pone aquí como una especie de barrera. De manera que este A como objeto perdido, todo lo que acabamos de decir, no puede ser recuperado o reintegrado por el sujeto, ¿vale? Por tanto, este lugar es un lugar de pérdida, ¿vale? Es un lugar que Lacan define como un lugar de imposibilidad. Y aquí es donde el fantasma ilusoriamente hace creer, ¿vale?, que algo de este objeto A como objeto perdido puede ser recuperado. Es decir, que no hay posibilidad de recuperar el objeto A como objeto perdido fuera de lo simbólico por el sujeto, pero lo sustituimos, lo compensamos con una fantasía, vamos a decir, casi eh, masturbatoria, en el sentido de que nos encierra, algo muy actual también, nos encierra en nuestro propio campo, ¿vale? Es algo con nosotros mismos, pero que nos hace creer ficticiamente, ilusoriamente, que sí que podemos satisfacernos con algo de esta pérdida. Pero ya digo que es una pérdida, el objeto A es una versión de la que es ilusoria. Por completar ahí la pregunta de la compañera, Sí. que tenemos que terminar ya, Jorge. Es una pena Bueno, porque hay que contribuir ahí al cierre en hora de la librería. muy bien. Pero vamos, que cerrar con un agradecimiento porque estés aquí, porque Vosotros. por traernos tu claridad Muy en bien. este terreno tan complicado que es el psicoanálisis lacaniano, Sí. y que el resto de enigmas que hayan quedado sin responder aquí, pues que se asomen a tu libro y que... Y que entonces tendréis muchos más enigmas, No, pero es muchas más dudas. lo digo de verdad, que cuesta encontrar textos así. Además, el formato oral de las clases ayuda un montón. Que te metan dentro de un tema y vayan desgranando cada punto del, por ejemplo, el grafo del deseo. Yo no encuentro un material como ese para enterarse del grafo del deseo, que es mucho más complejo que todo esto. Sí, sí, sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Muchas gracias nada, a todos y muchas todas gracias por haber venido. por estar. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno,